Toda Mara. tuya. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Bien, muy bien. Pasó que primero no andaba nada y después no sabíamos cómo hacer. Y Sí, bueno, sí, yo esas cosas supuse que que nos nunca pasan a habías la hecho un gente. vivo de Instagram y entonces dije, bueno, va a ser como sea. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Vos cómo andás? Acá, emocionada, contenta, con un herpes Lo veo. de la Pero emoción. mira, ¿por qué no podrías hacerlo que hago yo? Que es que tengo un filtro. Ahora voy a ver si me lo puedo poner. Mira, ¿ves? Te pones un filtro que te Un borra filtro toda la cara. antipiel. Es muy sencillo. Mira, tuc. Nada se ve. Claro, Lo que quieras. claro, bueno. Es como Bueno, pintarse la cara. no mira, para ponerme a hacer un filtro tengo que empezar a hacer esto y qué sé yo. No, 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 ya está. Lo dejamos Lo así, al dejamos así. natural. Al natural. Bueno, yo mientras tanto sigo buscando el que me quedaba mejor. Mira, este es el que mejor me queda. Ahí va. Eh, bueno, vamos a empezar. Yo primero iba a decirte que estaría bueno reconstruir como desde el principio para quienes no te conocen, de dónde sale este libro, de dónde empezaste con el blog. O sea, empecemos primero con la backstory para los nueves. Bueno, este libro empieza como un blog que nació más o menos en el año 2010, un poquito antes en realidad. No era el primer blog que tenía, tuve varios sola, con otra gente, y siempre volví un par de veces la imagen cada tanto en relación a la experiencia de ser hija desaparecida o lo que sea, volvía la expresión la princesa montonera. Era como nada, un nombre que aparecía, nada más. Bueno, y en un momento ese nombre dio inicio a un blog que me di cuenta que quería escribir otras cosas y seguía escribiendo acerca de esto. En ese blog pasaron cosas muy geniales, porque no sé si se acuerdan de esa época dorada de los blogs, Uy. quien la haya vivido. Este, nada, que pasaba algo muy especial, era algo que tenía, que se parecía en parte a lo que es el mundo de Twitter hoy, pero en gran parte no, porque uno tenía que ir a buscar lo que quería leer, tenía otros tiempos, la gente no posteaba todos los días, tomaba un tiempo para textos más largos, entonces había algo como que tenía, no sé, como otra profundidad, no sé cómo decirlo, pasaba por otro lado. Re. Eh, y en ese contexto surge la posibilidad de hablar de esto de un modo que no fuera solemne, que no fuera como, digamos, haciendo un panfleto de las organizaciones de derechos humanos de las que yo venía de militar y acababa de dejar de militar hace un tiempo, eh, o que no fuera, digamos, una prosa académica, así acartonada y cosas que se constituyan y configuran y qué sé yo. Y apareció la cuestión del humor, la cuestión de la posibilidad de hablar con otros en un registro más humorístico que era propio de los que trabajamos en estos temas, que circulaba entre compañeros y compañeras nada, que compartíamos experiencias o trabajos en torno a esta cuestión, y eso empezó a funcionar. Mi sorpresa es que eso empezó a funcionar y empezó a escribirme gente que me decía en los comentarios que lloraba y se reía al mismo tiempo, que no podían creer estar riéndose de estas cosas, me puteaban por estar riéndose de estas cosas, como que me di cuenta que había algo de esa manera de hablar que podía funcionar para habilitar otros diálogos, ¿no? Eh, bueno, así nació y este blog, a lo largo de ese año, y eso se relata incluso dentro de la primera parte, yo llevo este material a un taller de crónica que daba María Moreno, y yo después seguí trabajando el material con María. Digamos, María fue la partera de la primera parte. ¡Ah, se me cayó todo! Y, a ver, Ahí estamos. Eh, ahí está. Bueno, la que me hizo confiar en que de esos textos cortitos, a veces una línea nada más, que eran entradas de blog, podía salir un libro. Y lo seguí trabajando con ella a la distancia, cuando ya me había ido a vivir a Alemania y se publicó en 2012. Que se publicó en 2012 es lo que hoy aparece como la primera parte de las tres que forman parte de esta edición definitiva. Sí, definitiva, yo te creo que en 5 años haces otra. Yo no te creo nada. Ahora lo siento como una condena, si tuviera que pensarlo así. A mí ahora me sirve pensar esto. Después yo me panquequeo, no tengo ningún problema. Pero ahora necesitaba cerrar y decir, esta es la edición definitiva. Me parece bien. Y bueno, tengo preguntas ya que estábamos con la producción, empecemos como con eso. Cuando vos publicás en la versión libro, o sea, porque lo que tenían los blogs para mí era algo que es que eran públicos, pero a la vez viste que no. Como que uno podía sentir que estabas escribiendo un diario íntimo que lo seguían 50, 60, 100 personas, 200, pero digamos, no tenía lo que tiene un libro. Cuando
vos lo convertiste en libro, ¿tuviste miedo de vuelta? O sea, como el Sí, sentido de, o sea, ¿sentiste que te ibas a pelear con más gente con la que todavía no te habías peleado? sí, claro, claro, por supuesto. Ujú. Sí, 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 mucho miedo, y esta vez también, antes de la edición. Y por más que lo intelectualice un montón, digamos, y que la gente, digamos, lo que ahí aparece como el gueto de los derechos humanos, ¿no? Que es un mundo pequeño pero muy grande, es paradójico, digamos, es un entramado de instituciones y organizaciones y personas, individuos y cosas como muy grande, y que si vivís ahí adentro te parece que es el mundo entero, y después salís y te das cuenta que nadie sabe nada de todo eso, se conocen dos, tres personas, una problemática así como de una manera muy, muy esquemática y ya. Este, pero, pero igualmente, aunque digo, lo racionalice un montón y pienso, bueno, con tal persona con la que yo milité cuando era chiquita, por ahí, no estoy de acuerdo hoy, no importa tanto, puedo no estar de acuerdo, soy una tipa grande. La verdad es que después igual me duele, me da pena, me asusto, eso sí me pasa, sí. Es muy de guacha eso, igual. ¿En qué sentido es de guacha? Es de guacha que quiere cariño. No, 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 o Y sea, para bueno, empezar, es lógico. Es lógico, o sea, de hecho, o sea, yo pensaba como que había como una valentía muy grande en todo en todo el proceso. Ya cuando empezás con el blog, me parece que hay una valentía muy grande y en exponer sobre todo también los conflictos con la militancia, que eso te iba a preguntar también, ¿no? O sea, cómo, porque digamos, creo que mucha gente te debe haber acusado, me imagino, dentro de la militancia, bueno, de ventilar cosas que no nos suman, ¿no? Como me parece que, o no, no te pasó. a mí no me acusó nadie de nada. Ah, mira qué espectacular. A mí, después de la primera parte, que yo decía que se viene un escándalo, no sé qué, nadie me dijo nada. Yo sé por dónde no gustó, pero Ujú. nadie me dijo nada. Lo mismo que me pasó cuando estrené la primera obra de teatro, que yo en ese momento trabajaba todavía dentro de la organización, que ahí se menciona como asterisco, 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 y estrené una obra de teatro en el marco de un ciclo de teatro de esa organización, que todos pueden ir a cuál es. eh, y la gente iba, mis compañeros, compañeras iban, lo veían y nadie me decía nada, Ya. nada. Yo debiera haber sospechado, pero no sospeché. Eso iba a terminar mal. Bueno, acá tampoco, digamos, yo sé dónde no gustó, pero la verdad que no me generó un enfrentamiento con nadie, y hasta ahora tampoco, qué sé yo. Tampoco es que, tampoco, por lo menos ahora, digamos, creo que abrió diálogos más que nada en el mundo de la academia, eh, que a mí me resultaron muy interesantes la primera parte. Me gustaría que llegara ahora como un público más vasto, y la verdad que la posibilidad de editarlo por Planeta en ese sentido es fabulosa, porque ya no tengo que decir dónde se consigue, Da se igual. consigue en todos lados. Entonces, bueno, me parece que va a tener oportunidad de entablar un diálogo un poco más grande con otros sectores, pero para mí se trata todo el tiempo de esto, la búsqueda del libro, de cómo hablar de esto con otros, no tanto con lo que nos pasó lo mismo, que al fin y al cabo no tenemos tanto de qué hablar, como que decís dos, tres boludeces y ya sabes de qué estás hablando, como con otros, ¿no? Y cómo seguimos reflexionando sobre los modos en los que esta historia nos atravesó a cada uno y a todos en esta sociedad, más, menos, de distintas maneras, no sé. Parece que hay mucho para pensar ahí todavía. Sí, definitivamente. Y pensaba en esto que decías de hablarlo con otros, porque en algún sentido es una historia súper conocida, especialmente ahora, ¿no? Por lo menos desde que, digamos, cuando yo iba al secundario ya se enseñaban estas cosas en el colegio, digo, cosa que creo que no fue siempre así, pero sí había eso. Y lo que pensaba es que igual tu libro lo que abre es, cuando decís estas cosas, en realidad no estás hablando de la historia oficial, estás hablando de otra cosa, cuando decís hablar estas cosas con el resto. O sea, lo que no querés contar es un poco otra cosa. ¿Vos cómo llamás eso otra cosa? ¿Qué pensás que es lo que diferencia a esto que vos querés contar de el relato oficial, digamos? Eh, claro. Bueno, para mí en un momento, bueno, vamos a dejarnos de boludeces. Yo trabajé muchos años en Abuelas de Plaza de Mayo. Y para mí en un momento el relato, la forma de narrar, de presentar los casos resueltos, digamos, el encuentro entre un nieto, nieta y su familia, era algo que no era mi experiencia, no era lo que me estaba pasando a mí, lo que no estaba pasando a mi familia, y tampoco ni siquiera lo que yo veía que pasara mayoritariamente, pero bueno, vamos a hablar de mí. Entonces yo me sentía, por un lado, estaba trabajando ahí, por otro lado me sentía como excluida,
de la posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de ser narrada por ese discurso que era el de la institución. Era una situación bastante alienante. Eh, y O sea, no vos sé, sentías que quizás había una versión idealizada de esos encuentros que era lo que circulaba, digamos. claro, claro, y otras cosas que pasaban no tenían espacio, digamos, o no había la posibilidad de acoger contradicciones o más complejidad, todo lo que sucediera de una historia. Bueno, estoy exagerando ahora, ¿no? Y justamente la figura de la princesa y los cuentos de hadas me sirve para exagerar esto y mostrar estos rasgos como exagerados, ¿no? Pero exagerando, digamos. Era como un cuento de hadas, donde al final todos comíamos perdices y vivíamos felices para siempre. Y yo ya que no era así, y yo sentía que no, cómo se contaba lo que me había pasado a mí, ¿no? De pronto una cosa que yo empiezo a deconstruir quizás después en la segunda parte a la distancia, y ya mezclado con lecturas y debates afuera, o sea, que me abre, no porque lo de afuera sea mejor, sino justamente es más de lo mismo, porque es distinto. Me abre porque es distinto, me abre otra forma de pensar. Bueno, eh, y ahora sí me perdí. No, estabas como digamos, que lo que vos sentías que había que mostrar que no se estaba mostrando, digamos, un poco, Sí. y que los relatos de afuera quizá te habían hecho pensar en Ah, sí, me acordé, me acordé. Muchísimas gracias. Fue muy buena lo tuyo. Me acordé. Sí, por ejemplo, pensar en términos de apropiación, lo que pasó acá con los niños, principalmente niños nacidos en los campos de concentración, y muy minoritariamente entre los niños que estábamos presentes en el momento del secuestro, porque han sido muy pocos en relación a los miles que somos, pero en cambio los niños nacidos en campos de concentración mayormente fueron apropiados. Pero justamente hablar de apropiación, pensarlo en esos términos, yo me he dado cuenta que era una relación que me excluye. Yo no tengo nada que ver ahí. Era algo como entre el hermano que me habían robado y su apropiador, su apropiadora, y yo ahí no toco ningún pito. claro. ¿Entendés? Y como que no había una posibilidad. Si pones el acento ahí o definís esto como que ese es el delito, o como que definís de Claro. esa forma esa metodología de desaparición, ponerle ¿y las familias dónde quedamos? Porque a mí me atravesó de una manera como hermana, creciendo como al lado de una sombra que iba creciendo conmigo, a mis abuelos los atravesó distinto, ¿y cómo da cuenta esa narrativa de la apropiación de eso? No da cuenta, como que no es algo que pasa en el hogar apropiador, nada más, y los que quedamos de este lado, Claro. ese era como el planteo de la primera obra de teatro de la que nadie comentaba nada, y bueno, y ahí de a poquito me fui dando cuenta que bueno, que tenía que seguir desarrollando ese lenguaje propio yo que me permitiera hablar de esto. Realmente era una cuestión de decir, bueno, me siento. O sea, yo primero escribí teatro, ¿no? Y después un día dijo, pero yo quisiera escribir narrativa, que es lo que más me gusta leer además, lo que más disfruto leer. Entonces me siento y empiezo, y empezás a tipear y las palabras que te salen no son tuyas, son las que eh, Bueno, vos te trabajás mucho con marcaron, te eso. siguieron Vos trabajas mucho con eso, desde con la los infancia. diccionarios militantes, con los diccionarios institucionales, o sea, con qué hacer con esas palabras ajenas, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue una incomodidad creciente y de pronto me parece que a partir de la escritura del blog primero, de la aparición de esta voz ficcional que es la de la princesa montonera, que tiene mucho de mí, pero también que no, y también yo tengo muchas cosas que acá no están, a partir de eso pude ir de a poquito como abriendo otras formas de llamar y por lo tanto de pensar. Y en ese sentido te iba a preguntar, entre otras cosas, por fuentes, inspiraciones, o sea, vos eras de leer, o sea, me acuerdo que está mencionado Primo Levi varias veces, o alguna vez por lo menos, pero creo que Sí. en chiste, pero digamos, sos como más en chiste, pero sos de leer literatura testimonial, Lo ¿te quiero mucho igual interesa? a Primo Levi, lo quiero un montón. ¿Qué? Lo quiero un montón a Primo Levi igual, ¿eh? Por si nos está No es ningún mirando. chiste, Sí. le mandamos un saludito. Sí, pero eso, pensaba como digamos, eso, en la relación entre ficción y testimonio, literatura y testimonio, y si vos tomaste, no tomar modelos, pero viste que una cuando está trabajando en un libro, o en un blog, o en lo que sea, uno va buscando antepasados, ¿no? Si hay algún texto, algún autor, o varios, supongo que te ayudaron a pensar en cómo contar tu historia. Mm, sí, bueno, él sin duda, la verdad que a mí es él,
las cosas que escribió y su historia me conmueven un montón. No es gratuito, no son gratuitas las menciones que hay. Y lo que me pasa también es que la cuestión del testimonio yo pensé que iba a ser en algún momento una parte, incluso una parte importante de mi tesis de doctorado, y al final no lo fue, porque no le encontré como por dónde entrarle desde lo teórico, entonces todo lo que leí y pensé terminó encontrando su lugar acá, ¿En en qué este sentido libro no, capaz. no encontraste cómo meter el tema del testimonio o cómo meter tu propia historia en tu tesis de doctorado? ¿Qué es lo que...? No, a mi propia historia sí la terminé Claro, encontrando cómo ok. meterla. Sí, en una nota al pie, muy extensa. No, nota al pie no, perdón, no es una nota al pie. Es una aclaración biográfica, le puse, ¿cómo es? No me acuerdo, algo así le puse en la parte de metodología, Ah, qué en la divertido. parte de metodología. Me parecía que era una aclaración de orden metodológico. Está bueno, claro, es que sí. No estoy escribiendo en un lugar neutro, no vamos a pretender que voy a escribir en un lugar neutro, no, esta historia me atraviesa así. Está bueno. Pero bueno, Pero lo que sí, o sea, lo que no entró ahí es como toda esta parte del testimonio, digamos. Eso no quedó tanto. la parte como teórica, como pensar en el rol del testigo, en cómo es la palabra del testigo, cuáles son las características de cuando el testigo habla, qué pasa, cómo su palabra está ligada a la verdad justamente. Mm. Entonces yo por eso acá juego con que esto en un punto va a ser leído como testimonio, por eso es 110% verdad, porque bueno, es un testimonio y más, y no sabes qué es eso más. Entonces es jugar con esa expectativa, con que la expectativa de que todo lo que hacemos las víctimas es testimonio en un punto, ¿no? Es complicado, Es complicadísimo. es como una condena en un punto. Es una condena tal cual, porque bueno, es algo que también trabajas mucho que me interesaba, que es el tema de la literatura, de cómo convertir esto en literatura, porque obviamente eso, vos no querés, digamos, nadie quiere escribir un testimonio, nadie quiere escribir y ser una prueba histórica, no quiere ser autor. Escribió un testimonio porque te pasó una cagada en tu vida terrible aparte, o sea, nadie Claro, da testimonio de una fiesta a la que fue. tal cual, No, y testimonio de sí la da fiesta. testimonio de algo de una atrocidad, o sea, por lo menos la idea a la que está ligada el testimonio es de algo malo, Algo siempre. malo en general. Sí, pero pensaba en eso, ¿cómo pensaste en... Sí, sí, sí. Bueno, está explicitado en el texto, pero, digamos, había ya una voluntad tuya de despegarte y de producir otra cosa, pero a la vez hay algo que es interesante, que es que te mantuviste cerca también, como del testimonio, como que vos podrías haberlo novelado mucho más, si querías tomar distancia y decir, hago novela, no sé. Pero a mí me parece que a la vez hay una decisión de, bueno, voy a hacer literatura así. No sé, quería ver cómo lo pensaste. No, qué sé yo pienso mucho en lo que omito, esa decisión de todo lo que no forma parte de esto, me parece que ahí ya hay un gesto Mm, de la literatura, digamos, ahí ya no es un testimonio, o sea, a mí me pasaron a relación a estas cosas, muchas más cosas que las mm. que están acá, entonces también hay un recorte que de todo eso voy a elegir lo que más me sirve para contar, obviamente, no sé, eh, también hice cosas como fundir personajes, Claro, cambiar cosas de fechas, digamos, decisiones así grandes, digamos, de despegarme de lo real. Eh, pero de todas maneras entiendo que como que el pacto de lectura testimonial claro, está es que eso, igual, es difícil. sí, eso no se Lo he puede leído de evitar. otra manera, por más que yo borre mi nombre, borre el nombre de mi mamá y de mi papá, este, no importa, por más que yo llame a mi abuela con el nombre familiar que nadie más la conoce, bueno, nadie más ahora no, pero con el nombre que le dicen las hermanas, las primas, igualmente, bueno, Sí, qué sé yo, va a ser leído así, y bueno, y yo eso lo tomo, claro. juego con eso, no sé. Claro, está bueno eso, jugar con eso en lugar de Me parece una peleárselas. boludez la idea de jugar con eso, la idea de jugar con eso con respecto a lo que hice muchos años de mi vida, que es que me prendan un grabador o una cámara delante y empezar a contar. El 6 de octubre de 1978 yo estaba en mi casa con mi mamá y mi papá. Y vi una patata de la Fuerza Aérea. En realidad no un conjunto de Fuerza Aérea y Ejército, por lo que contó mi mamá en la ESMA. O sea, lo hice años, lo hice años. Entonces ya eh, eso también era alienante para mí. Mm. Y es todavía al día de hoy que tengo que contestarle a alguna gente, no, mira, eso yo no lo hago más, yo no doy más testimonio, yo con mi historia escribí obras de teatro, escribí este libro, Mm. investigo, qué sé yo, pero podés ir a tal película, que es la última, me parece, donde cuento, lo último que a nivel testimonial me parece que es el último update,
mirate tal película, chao, mucha suerte. Me reinteresa. Porque aparte también, como que siempre te tienen que hacer contar a vos de vuelta, ¿viste? La gente no va y busca y toma una entrevista previa, como que uno tuviera que tener disponible el relato de la peor mierda de tu vida todo el tiempo. Así, viene la efeméride y tenés que arrancar a contar otra vez de ahí. Y no es que no quiero hablar más de esto, pero no quiero hablar más de esto así. Claro, está buenísimo eso. Yo pensaba eso mientras hablabas, como digamos, lo que te piden es que cuentes ese testimonio en cierto formato y en cierto contexto en el cual ya no es tuyo, en el cual ellos puedan hacer algo con eso, en el cual otra persona pueda armar su documental o armar sus cositas, ¿no? Y claro, a mí me dan ganas de contestar, viste, sos vos, y no, mira, yo hago mis cositas con esto. O sea, Claro. no quiero transformar Yo no presto esto. mi historia, es un insumo, mi tragedia para tu documental, digamos. De última, el documental algún día lo voy a hacer yo, no sé. Claro, está bueno eso, como pensar en, sí, estos son insumos míos también, como no regalo, como no es gratis para mí todo esto. No, no. En un momento yo sentí como que había, o en distintos momentos, uno lo puede percibir como un cierto extractivismo ahí. Y bueno, el aprendizaje también de tantos años es poder decir que no a eso. Tal. Pero bueno, realmente fue un recorrido y realmente fue algo como muy sufrido. Hoy me río. Obvio. A la distancia todo da risa. Mi marido dice, a la manera de Walsh, mi marido dice, hay una hija de desaparecidos que ríe. Como el libro Lo ese de soy yo, Rukauf que un estaba en los fusilado que 90. vive. ¿Te acordás? Rukauf, el hombre que ríe. ¿Cómo? ¿Te acordás que hay un libro en los 90 que era de Rukauf, que era Rukauf, el hombre que ríe? Yo sí no me acuerdo de ese título. No, no me No sé acuerdo. por qué, pero No me es acuerdo. tu nueva referencia. Y en ese sentido te iba a preguntar por algo que para mí es como muy actual, porque una cosa que a mí me gusta mucho del libro es que no tiene ninguna vocación de mensaje, ¿no? Como no tiene una interpretación propia, un mensaje sobre la historia, ¿no? Obviamente. Y como toda la buena literatura, pero pensaba que, digamos, cuando se habla hoy de la relación entre literatura y política, que es un tema que, bueno, de ficción y política, si pensamos también en series, otras cosas que la gente consume, como es un tema que hoy está en boca de todos. O sea, ¿qué es hacer ficción política? ¿Qué es hacer literatura política? Y en general, mi sensación es que a veces eso hoy se entiende en términos como muy lineales, ¿no? Como de, bueno, haces una ficción feminista y tiene una línea feminista y los personajes son feministas y dicen discursos feministas, ¿no? Y digamos, como que me parece que evidentemente vos tenés una búsqueda que tiene que ver con una idea de literatura política que es un poco distinta, ¿no? O no, o cómo lo pensás. La verdad que yo no pienso si lo que estoy haciendo es literatura política, no lo pensé en ningún momento. Yo estudié ciencia política en la UBA y la verdad que aunque nunca ejercí, digamos, de politóloga, creo, no sé, Whatever that no means. tengo claro Sí, que claro. tenía que haber ejercido, no asesoré a ningún político, esas cosas que se suponían que eran mis incumbencias profesionales. Eh, a pesar de eso formateó la verdad que mi manera de ver el mundo y también mi manera de ver las literaturas, no sé cómo decirte, yo leo como politóloga, aunque lea otra cosa, no sé, entonces no, me parece que cuando escribo es algo que lo tengo en mi formación y no sé si podría despojarme aunque quisiera, no sé si podría hacer algo que no fuera, ¿qué cosa sería no política también? No sé. Tal cual, pero pensaba, por ejemplo, en sí, no sé, no, claro, pero pensaba, por ejemplo, si Pero, habías digamos, este es un libro que quiere participar de un debate público, eso. digamos, abiertamente. Eso sí, sin renunciar a hacer literatura, digamos, sin querer ser un manifiesto. No es un manifiesto. Y cuando vos lo escribías, ¿pensaste, por ejemplo, en eso? O sea, yo a veces, viste, cuando uno tacha, para mí habla mucho de lo que uno quiere hacer, las cosas que uno después saca, ¿no? Yo siempre tengo como una nota tipo acá escrita atrás de la frente que dice sacar las opiniones del narrador, por ejemplo. Pero sacaste, por ejemplo, cosas porque te resultaban baja líneas, o sea, ¿fue un criterio que pensaste, como pensar en no quiero que sea algo de eso No, o no? a mí desde que la primera parte, Johnny Perel, que es un cineasta, me criticó una entrada del blog, ya ahí como que dije, bueno, no, basta. Por eso también tiene lugar esa crítica también que él me hace, como que dije, fulana de tal, era una que le dio el pecho a mi hermano una vez, o sea, bueno, una cosa sórdida, horrible, más perversa que Videla. Ah, ¿por qué más perversa Sí, que me acuerdo de Videla? esa Con eso parte.
de fuerza me había puesto en el blog, porque era que tenía eso de lindo también. Entonces, al final esto lo escribimos entre todos un poco, porque esto me lo editó Johnny, bueno, este, y entonces eso quedó siempre como muy presente, no ser obvia. Pero lo que sí saqué igualmente en la edición final, la Mirvana, pero está haciendo otra cosa, mucho doble final. Me di cuenta que ya como volví a explicar al final, no, no, si tengo que apostar a que ya, digamos, que lo que se construye en las primeras páginas ya algo se entendió y que ya si el lector me está acompañando hasta acá, Bueno, va a igual, entender solito sobre eso otras también te iba a cosas. Digo, ya preguntar, hay cosas en el final donde no hay una reflexión, ya al final como, bueno, hay los hechos de Sí, algunas cosas y no tanta reflexión al respecto y me parece que ya el lector pues solito. claro. Algo yo te iba a preguntar cuando dijiste esto de que se entienda o no se entienda, porque a mí me parece bastante interesante también cómo elegís bajar la información en relación con eso, con toda tu historia, la historia de tu familia, tu historia de militancia, o sea, porque uno va leyendo y, digamos, por supuesto que puede tener que ver con el registro del blog, pero uno podría, cuando pasaste el libro, podrías haber elegido hacer otra cosa. Y hay algo que se sigue sosteniendo, que es que como vamos reconstruyendo la historia como de arretazos, ¿viste? Como, ok, esta es la abuela, esta es la otra abuela, y es y esta orga, pero primero estuvo en otra orga, o sea, como tenés que ir como reconstruyendo esa historia. ¿Vos eso lo pensaste? O sea, ¿te dio miedo en algún momento? O sea, como que uno va aprendiendo y lo va leyendo, o sea, yo lo entendí siempre, sigo volviendo atrás a veces, pero ya lo hacía las veces que vi el blog, ya me pasaba eso, como de cuando la primera vez que vi el blog y que iba a entradas viejas y todo eso. Pero como que me preguntaba si habías pensado en eso, en cómo hacer inteligible tu historia o cómo dejarla también en algún lugar medio incomprensible, porque también hay una voluntad de que no esté como, bueno, la explico en dos páginas y después vamos viendo. Sí, por un lado primero estaba la decisión de no, después de probarlo un par de veces y no descartarlo muy rápidamente, de no hablar ni de mi mamá ni de mi papá, Ujú. porque me parece que esas palabras ya llevaban la cosa a un lugar más de victimización que no me interesaban, que no fuera mi postura, ya no más usar esas palabras, o sea, hacer que alguien piense en ellos como la mamá y el papá de una nena chiquita, ¿viste? Ya como que iba para un lado que no Sí, me es como, interesaba que claro, fuera por ahí, la entonces como visión, que recuperé como la visión romántica y triste del desaparecido y la nenita, ¿no? Como algo de eso que querías tomar distancia, quizás. sí, sí, entonces bueno, por eso llamarlos con sus nombres de juventud, Ujú. y también a mis abuelos, así, como tampoco hablar de mi abuela, mi abuelo, mi baba, Mm. este, aparecen así, creo que una sola vez nombrados, sí, o poco, realmente muy poco. Entonces ahí, aunque yo sabía que era como algo que llevaba, hacía todo un poquito más confuso, yo eso lo evité Mm. de verdad, porque me parecía que era algo eso, que me ponía a mí en un lugar como de chiquita, y que Claro, hacía que todo estuviera contenido por pena o algo así. re. Eh, y después es como muy, es un, cada parte está atravesada por un montón de presencias que no son las mismas, que es como mucha gente alrededor, cerca, villanos, villanas. Entonces, bueno, cada parte tiene los suyos, ¿no? Pero están con un trazo un poco más desvaído, si se quiere, otros personajes. Hay como algo ahí muy centrado en el personaje de la princesa y en su subjetividad, y por ahí más su pareja, que es Jota, que es como su príncipe azul, este, feminista sin saberlo, prefeminista, Re. feminista, no hablábamos de feminismo, digamos que es como una presencia del bien constante. Bueno, pero Y están los los demás villanos, no están muy tienen. bien construidos. Bueno, tienen obviamente Tite, Argentina, que son las Sí. abuelas, tienen un desarrollo, pero por ejemplo, Pati y José, que serían mis padres, no tienen un desarrollo tanto No, personajes. No demasiado, por ahí al principio por ahí la búsqueda de mi papá, de su historia rockera, como para ir más allá de la militancia armada, como complejizar un poquito o adornarlo un poquito por ahí con algo que no fuera solamente sí, pero ser montonero, Pero es algo, pero no pero más que mucho más. personajes son como nodos de información ellos, son como puntos, ¿no? Como puntos en los que los demás personajes se encuentran o no se encuentran. Después, bueno, me gustó eso que dijiste de los villanos, porque es verdad que hay villanos, bueno, sí, y están muy bien construidos, a pesar de que aparecen,
como, no es que tengan muchas escenas, ¿no? Como esos personajes, los villanos, tipo el nene, Dora, no tienen muchas escenas, pero como están construidos como en eso, en la interioridad de la princesa montonera, de una manera como muy, muy hermosa. Eso a mí es lo que creo que, si me preguntás, como lo que más me divierte son los villanos y cómo se construyen en la narrativa de ella, como porque te los imaginas eso como dibujitos animados, eh, y a la vez hay algo muy, muy verdadero también, como me parece que también es muy verdadero mostrar eso, no porque no solamente porque en la vida real hay villanos, sino también porque que a veces hay como una pose humanizadora de todo, y está bueno como parte de mostrar la propia miseria es también mostrar los propios odios, ¿no? Eso me parece que es muy, muy Sí, valioso. sí, ella odia, sí, odia, no tiene problema, No, es muy claro. buena, muy Pero buena. igual, mira, sin embargo, también hay como una cosa, como que tiene buenos villanos, digamos, como que rinden literariamente, me parece, pero llegás al final y tenés unos villanos de verdad que ya no dan mucha risa, No, digamos, todos no, los milicos, ¿no? Hay como no. tipo, bueno, hablé de villanos en serio. Sí, totalmente, como Y que hay no, unos sí, que solucionan algunas cosas y hay otros que no. total. Digamos, yo recuerdo, por ejemplo, en rubro villanos, hay un tipo que yo sé que estuvo en mi secuestro, porque lo sé, porque tenía una denuncia con nombre y apellido desde antes de saber que existía el lugar, o sea, así, Claro. que sea este fulano tal participó en un secuestro, había una embarazada, una juguetería, bueno, toda una serie de cosas que éramos nosotros, y ese tipo declara como testigo y se va, no sin antes decir, a mí me gustan mucho las armas, yo tengo permiso para portar armas, yo siempre porto armas, bueno, sí, está bien, te entendí, me estás amenazando, ok, te entendí, y sí me da miedo, o sea, ese es un villano de verdad, o Claro. sea, Sí, 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 sí me total. da miedo, ya sé, igual ya no me voy a echar atrás, pero claro que me da miedo, no me gusta, No, no, que obvio. me diga que vaya a tu casa, Estamos o a todos. donde, no sé a dónde. No, que Así no. que bueno, esto es como que la tercera parte, después de dar como muchas vueltas, si querés más lúdicas o experimentales en torno al temita de los desaparecidos, la tercera parte se tiene que enfrentar como con la cosa pura y dura de hacer un juicio. Decir, Sí, bueno, y ahora todo esto confluye en un juicio de lesa humanidad, hay que probar cosas, tiene que haber una sentencia, y como te tenés que sentar al lado de estos tipos, se tiene que sentar al lado de la mano que no quiere ver, tiene que sentar al lado de la abuela con la que las cosas no son tan fáciles tampoco, y estar todos ahí, y bueno, y como que de pronto la cosa se presenta como pura y dura, mm. y me interesaba mostrar eso, y por ahí si tiene algún mensaje, Ah, si re. hoy puedo dar un mensaje, vísperas del 24 de marzo, además, es que me parece que si llevamos tantos años, ¿no? Exigiendo los juicios, que se hiciera juicios, que se hiciera justicia. Bueno, yo ahí lo que quise mostrar es cómo era un juicio en 2016, Mm, una situación de enorme soledad. Entonces, mm. digo, toda la gente que mañana iría a la marcha y no va a poder ir porque no hay marcha, o que quiere participar de distintas cosas, puede participar, por ejemplo, por YouTube de una audiencia de lesa humanidad. De verdad, es re Obvio, importante, porque si no parece que hicimos y para qué, había audiencias donde estaba yo sola, claro, hubo alguna audiencia donde estaba sola, fue un bajón, no está bueno. Entonces claro. digo, no se concentren todos el 24 de marzo, repártanse, ese sería mi mensaje, Es interesante. repártanse todo el año. Me gusta, claro, tal cual. O sea, sí, sí, como que también, bueno, eso pasa con las efemérides. Por eso veo que vos usas mucho la palabra efeméride en el libro todo el tiempo, como con ese lugar irónico de el día donde todos se acuerdan de mí cuando yo no necesito que se acuerden de mí. Como, Exacto, exacto. tengo otros días en que necesito cosas y esos días no le importa a nadie. Es como un Yo ya poco, no quiero hablar con nadie, no me manden nada este día, déjenme. claro, total. Bueno, y lo último entonces que te iba a preguntar en relación con esto, con la última parte del libro es, bueno, ¿por qué la decisión de reeditar y no hacer otro libro? Como, ¿esa es una posibilidad o no? Porque me parece que la primera edición no tuvo la circulación que hubiera estado bueno que tuviera. Mucha gente me decía que no se conseguía, había sido una tirada chica. Entonces, pero por un lado valía la pena reeditarlo, y la verdad que la primera propuesta de Planeta era reeditarlo. Ujú. Eh, yo cuando volví en 2016 y estábamos haciendo el juicio, yo ya había empezado, ahí me volvieron las ganas de escribir con esta voz de la princesa. Entonces yo propuse, bueno, pero me imagino que hay una vuelta, y es el juicio. Entonces Nacho Iraola de Planeta me dice, no, pero ¿y en el medio qué hay algo en el medio? ¿Tu vida en Alemania que no vas a hablar de eso? Ah, bueno, yo no había pensado en hablar de eso, y realmente me resultó bastante trabajoso, y como que
no, me costó encontrar que podía ser interesante también para compartir de eso, que no, qué cosa podía, no ser una tilinguería de contar, ay, en Europa no sé qué, cómo está el yogur. No, pero para mí es súper interesante, Señora o yogur, sea, ¿viste? Lo primero que dije el yogur. obvio, el argentino yendo al supermercado, ¿viste? Como la narración de Europa, el argentino maravillado con el supermercado, obvio. No, tal cual. Pero para mí está buenísimo y sobre todo porque para mí todo el cruce que vos haces con la academia y también con esta cosa de que ser IGI es ser parte de un activismo que finalmente es internacional y que te tenés que cruzar con gente de otras causas, digamos, ¿no? Como toda esa parte como de la burocracia global de la muerte, ¿no? Como es muy interesante, o sea, es muy, es muy atractivo porque bueno, porque no estamos acostumbrados a ver las voces de las personas que tienen que ocupar esos lugares ceremoniales, ¿no? Como estamos acostumbrados a mirar, estás en un acto de, sea el genocidio que sea, mirás el teléfono, está hablando alguien, leen una carta, digo, no pensás que esos lugares los tiene que ocupar gente de carne y hueso, con los a la que le están pasando cosas mientras lee esa carta institucional de mierda que no quiere leer, digamos, como eso es muy bueno. Yo creo que es una parte muy interesante del libro, y sobre todo también me gustaban otras cosas que decía sobre la academia, como me acuerdo una frase que me quedó, que era cuando decís que le tenés más miedo a la academia que a los milicos, como también, todavía es cierto. No, pero por ejemplo me costaba mucho salir del closet al principio, allá en Alemania, como de decir, bueno, y digo esto de este lugar, al principio no, como que me quería camuflar de chica Claro. científica y nada más. No, no, doctoranta, no, 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 Es que esa es yo, clave. doctoranta. Esa es clave porque además como que uno, bueno, sí, me parece que es algo que está todo el tiempo en el libro, que es gracioso porque es un libro que se llama Diario de una princesa montonera, pero todo el tiempo hay una lucha por no estar definida por eso, por, digamos, finalmente como parte para mí de tu trabajo Perdida, es que, perdida. claro, una cosa perdida, por supuesto, pero como que parte del laburo es como convertir eso en obra para que vos lo que seas sea una artista, una constructora de obra y no, bueno, el objeto de la obra. Me parece que hay algo del libro que se trata de eso, como ser constructora de obra y acá lo que brilla es mi voz y no... ¿Qué es lo que brilla? Porque está bueno, varias veces dijiste que ahora que charlamos la voz de la princesa, y a mí eso me gusta mucho porque es verdad que la voz de la princesa es muy particular, como, y vos te permitís ahí como muchas cosas, como muchos lugares que son como una voz a veces muy exaltada, como justamente en sus emociones, como hay un trabajo ahí, porque yo no creo que vos vivas así siempre, o sí. No, eso para mí es una construcción también No, no estoy literaria. tranquila, estoy aburrida. Por eso, pero hay una construcción ahí que para mí tiene que ver con eso que decís de la princesa, ¿no? Que aparte las princesas se atraviesan grandes cosas y les pasan grandes cosas y sufren y tiene una cosa como melodramática de la que el libro todo el tiempo se ríe, pero que a la vez comulga, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el trabajo de la voz, que finalmente es lo que hace a la literatura. Para mí es muy, muy claro, como que o sea, hay una construcción de personaje. Eso es lo que quería decir, como que quizás mucha gente lo lee como si fueras vos, pero claramente hay Sí, una pero no. construcción de personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente quien me conozca se va a dar cuenta que no, que hay un esfuerzo ahí para puesto para hablar así, o comparando cómo puedo llegar a escribir un paper, obviamente, pero no, no, sí, no, no, no es ni, o sea, no es ni siquiera algo tan espontáneo como parece que es. No, 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 No. se nota que es un Sobre trabajo. todo, digamos, la segunda y tercera parte, sobre todo la segunda, Ujú. ahí no hubo ningún diario, porque sí en la tercera, cuando era el juicio, yo iba escribiendo algunas cosas en Claro. simultáneo, y por eso propongo a la editorial que hubiera una vuelta, una continuación. Pero la segunda parte no hubo ningún diario, muy, muy poquitas cosas. O sea, el diario es literatura, o sea, no, no, no hubo de verdad un diario. Entonces tuve como que Claro, reconstruir un diario posterior que no existió, y bueno, claro. entonces creo que sí, terminó como, yo estoy re loca, pero pienso como que la princesa existe, habla, Perfecto. tiene una voz más niña, su toque más aguda. Sí, 100% más aguda que la tuya. Sí, o sea, yo también lo imaginaba así. Es medio libertad, tipo la de Mafalda. Como es medio como ese plan, ¿no? Como Pues, es un poco ese plan. Y bueno, entonces te tengo que preguntar, ¿vos pensás que vas a seguir trabajando con esta historia forever? ¿O ahora que le pusiste edición definitiva, sentís que hay algo que cerraste y que tu próximo
libro, obra de teatro, lo que sea, va a tratarse de otra cosa. Mm, No, creo que tengo para un tiempo más por estos temas, pero no lo vivo ahora como que no puedo salir de esto. Ujú. En un momento me preguntaba si yo era solamente una hija de desaparecidos que escribía bien. Yo no me pregunto eso, Obvio. pienso que puedo escribir otra cosa. No tengo esa duda. Pienso que si tengo en algún momento el deseo y la necesidad de escribir cualquier otra cosa, lo voy a poder hacer, pero por ejemplo hay un montón de cosas de mis abuelos que quedaron fuera, siento que me gustaría escribir un poco más sobre ellos, sobre sus vidas, eh, no sé. Y de hecho, digamos, estoy trabajando en torno a este tema, digamos, for a living, lo cual Ok. tampoco es nada sencillo. O sea, nunca lograste la disociación, nunca pasó. ¿En qué sentido? Y de trabajar en ¿Cuál el de todas? tema sin que te afecte. ¿Tú cuál de todas? De seguir trabajando con eso sin que sea personal. No, la verdad que no, me parece que no, No es me posible. parece que no puedo que no afecte, me parece que hay que buscar cómo llevarlo, como, no sé, como un peso que tenés que ver cómo lo cargas, no sé, cómo te acomodás la mochila o de qué correa tirás un poco más, pero me parece que ya no tengo la fantasía de que voy a soltar la mochila, por lo menos no en lo inmediato, pues ya te digo, digamos, tiene que ver con mi trabajo en este momento en la academia también, digamos, un trabajo postdoctoral que estoy haciendo, en torno de vueltas sobre este tema, entonces no quiero estar peleada tampoco con esto. Siento que en este momento de mi vida sería como ridículo estar peleado contra el temor a que esto sobredetermine mi vida, no sé qué. La verdad que es como que tengo otras urgencias y no me pregunto tanto eso en este Ah, bueno, momento. eso. Sí, es como algo más de los 20, ¿no? Del momento en el que uno piensa que es muy importante decir quién soy y definir los Exacto. límites de eso. Eso. Te haces más la pregunta por la identidad ahí. La verdad que yo tengo dos nenes, una nena y un nene, y la verdad que no tengo tiempo para hacerme tantas preguntas hoy por hoy. ¿Qué querés que te diga? De verdad, no tengo tiempo. Imagino. No, yo apenas tengo tiempo y solo tengo dos gatos. Es una gran ganancia la maternidad, que te saca un poco la mirada de vos, de tus problemas, y qué sé yo. Sí, y de pseudo problemas como yo podría hacer esto, yo podría escribir un libro sobre otra cosa. Que eso son falsos problemas. No, porque después tenés tipo una hora para escribir el libro. Decís, bueno, tengo que escribir el libro. Tengo esta hora que los chicos no están, ya Así está. que va y se escribe. Mirá, la novela sobre cualquier cosa, va y se escribe sola. Bueno, genial. Entonces estaremos a la espera de la historia de tus abuelos. Esa es la que esperamos pronto. No sé, no Tal sé. vez. Ahora que me voy a dormir se me aparecen algunas cosas de ellos. Sí, no sé, Bien. quizás. Bueno, Imagínate, voy a publicar la serie ¿vas a publicar la 3? también por Paidós. Sí, sí. Próximamente por Paidós. Amo. Así que bueno, ahí hablo otro libro. Espectacular. Bueno, entonces leeremos la tesis. Yo aparte como que ya leí como leí la cocina de la tesis, pues la lees ahí en el libro, te dan ganas. Claro, Es como el espino. claro. Ujú, claro. Sí. No sé me parece el spin-off de cuál, pero mucha gente, claro. Así que lo leeremos. Bueno, muchas gracias, Mariana, por conversar conmigo. Muchas gracias a vos, Tamara, por lo que escribiste el otro día tan hermoso, por esta conversación. No, por favor, es un Este, placer. Y ojalá lo podamos hacer en vivo en algún con todos momento. los mensajes de esa gente que escribe ahí, que yo no leo nada porque tengo más de 40 No, la y me gente tengo. va preguntando cosas, dice cosas. Ahora, por ejemplo, pregunta por el tema de tu tesis. Sí, ¿y qué Mira, se ya hace con preguntaron eso? dos, contalo. Ah, bueno, a ver. Pregunta por el tema de mi tesis. Mi tesis es sobre las representaciones de la desaparición en la dramaturgia porteña entre los años 2001 y 2015. Y es como la forma que encontré también de hablar de este periodo de la historia reciente, de hablar digamos, de los años del kirchnerismo y sus políticas de memoria a través de distintas maneras en las que el teatro porteño puede ir dando cuenta de la desaparición en esos años. Y va a estar en Paidós. Ujú. Bueno, así que es como eso, el spin-off del diario de una princesa montonera, que así que entonces se compran el diario de una princesa montonera y cuando lo terminan, esperemos que ya esté el otro. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. después no sé, después las preguntas y las contesto, no sé cómo. De No, alguna no, es manera las voy a imposible. contestar. Yo nunca entiendo cómo contestar las preguntas de los live. O sea, es para gente más joven que Me da nosotros. pena, Porque van pero no sé pasando. cómo. ¿Tengo que ir haciendo así con el dedo? No, voy a hacer lío. A Es ver, dificilísimo. alguna, Sí, sí, pásalas, una. obvio. Tenés que ir pasándolas. Vas a ver preguntas hace un rato largo. Eh, Claro. si yo nunca las puedo contestar al mismo tiempo, eso solo lo voy a hacer a la gente muy joven. Pero que, Es o sea, difícil porque
estás prestando atención a la conversación, es Claro, difícil no. también estar prestando Pero atención la a gente esto. joven va hablando y en el medio contesta, dice, mira, acá me preguntan tal cosa y va y la tira. Alguien pone, podés respondernos por Twitter, eso es cierto. Ah, Es un eso es cierto, quilombo. mira. Pero para eso Y habría que acá mi buscar las marido que preguntas que no escribimos me se dice, guardan. mi marido me dice, contá desde dónde no se hacen live de Instagram, ni mandan invitaciones para que se sumen a un live. Respuesta, desde la cárcel, desde la cárcel. Hermoso, Sí. por favor. Me Hermoso. parece que con esto tengo que cerrar algo. Este es mi mensaje. Es hermoso, es un hermoso mensaje de cierre, la verdadera moraleja de esta historia. Y bueno, qué sé yo, hagamos lo que podamos mañana y todos los días con este tema. Sí, mañana es un día difícil, pero bueno, haremos lo que podamos desde casa, supongo, ¿no? Porque no hay otra. Es la que hay. Bueno, no, cositas, ¿eh? Yo voy a participar de unas performances que va a haber en distintas baldosas en la ciudad de Buenos Aires. Así que Buenísimo, después, ponelo en tu Instagram, así está voy ahí. también. Dale, Paso por algún genial. lado. Nos Bueno, vemos. yo me voy a poner los anteojos de hacer este viejazo que tengo que hacer ahora. Así que te agradezco un montón No, por favor, y a me vos. quedo a tratar de hacer esto. ¿Tengo que cortar? Ahora sí, mira, A ver, hay una crucecita arriba a la derecha. Cerrás y se muere. sí, cierro. Y después, listo. Gracias, A chao. vos. Muchas gracias.